sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. La semana pasada vimos, venimos viendo acerca de el conocer a Dios, ¿verdad? Y creo que eso es importante. Es importantísimo que nosotros podamos conocer al Dios en el cual yo digo creer, ¿cierto? Porque si yo no conozco a Dios y en quien digo que creo, entonces yo no sé qué estaría haciendo o qué estoy haciendo de mi vida. De hecho, si ni siquiera tú conoces al Dios en el cual dices creer, yo creería que tú no tienes fe. No podríamos tener fe ni confianza en un Dios a quien no conocemos. O sea, es realmente contradictorio y eso sería imposible. Y venimos hablando acerca del conocer a Dios, ¿sí? El conocer a Dios creo que es lo más relevante en nuestra vida y es lo más importante. Por eso lo que enfocamos nuevamente es conociendo al Dios que me amó. Esa es la temática del año. Pero en medio de esa temática se desprenden otra serie de cosas o de enseñanzas que nos van a permitir conocer a Dios, ¿cierto? Y la semana pasada, en la primera semana, hablamos acerca de la creación, ¿cierto? De cómo Dios había creado, de cómo la ciencia viene ratificando todo lo que la Biblia lo decía. Y de hecho, hablábamos acerca de solo el primer versículo, Génesis 1:1, y cómo la ciencia se tardó más de 1900 años en descubrir lo que Génesis 1:1 dijo, ¿cierto? Ese es el Dios creador, el Dios conocedor de todo, el Dios sabio, el Dios creativo, ¿sí? El Dios omnisciente, omnipotente, el Dios eterno, ¿sí? ¿Por qué es tan relevante el Dios eterno? Porque es que cuando dicen que, y esto sí lo voy a decir sin anestesia, cuando dicen que María es la Virgen, María, la Virgen es la Madre de Dios, eso es un anatema. Entonces Dios deja de ser eterno, ya, no hay Dios. Porque una de las cualidades claras de Dios es que Él es eterno. Y si Él en algún momento nació, dejó de ser eterno, porque tuvo un comienzo. Entonces, si yo conozco a Dios, yo sé que eso que me están diciendo, ¿sí? No va. No es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando yo conozco, ¿sí? Ese Dios que fue capaz de crear el mundo y ordenarlo en 6 días, pero que el pecado dañó lo que Dios había hecho y había hecho bueno en gran manera, entonces yo ya tengo que empezar a mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que me trae el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Y es que el pecado empieza a dañar lo que Dios hace bueno. Y si nosotros somos pecadores, entonces nosotros estamos inmersos en ese sentido. Soy parte de. Y la palabra de Dios me dice que por cuanto todos pecaron, eso nos incluye a nosotros. Y entonces la semana pasada veíamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no da espera. En el huerto, Adán y Eva pecan y Dios dice, listo, serán destituidos de la presencia de Dios. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. Y la justicia de Dios no se puede violar. ¿Por qué? Porque Él es santo. El más grande, yo diría que la esencia de los atributos de Dios es su santidad. Santo, santo, santo. Esa santidad lo hace perfecto. ¿Perfecto en cuanto a qué? En cuanto a su justicia incluso. No podríamos confiar en un Dios justo cuando Él no es santo, cuando Él sería imperfecto. Entonces, ¿de qué manera aplicaría la justicia? ¿Verdad? Eso veíamos la semana pasada y aprendemos a conocer a Dios. Conocemos a Dios también en medio de su santidad,
Dice la palabra de Dios que a los hijos de Aarón los quemó instantáneamente cuando ofrecieron un fuego extraño. ¿Y sabes por qué? Porque llegaron a la presencia de Dios de una manera incorrecta. Y yo te digo hoy, ¿tú puedes ver la gracia en tu vida? Yo te digo, ¿cuántos de ustedes empiezan a orar al momento de ir a la oración? Y de entrada, lo que primero hacen es empezar a pedirle a Dios antes de empezar arrepintiéndote de tus pecados. Cuando tú crees que te puedes acercar a Dios con tus trapos de inmundicia o con nuestros trapos de inmundicia, porque todos pecamos, ¿sí? No conoces a Dios. Y es la gracia de Dios la que está sobre tu vida y evita que Dios haga lo mismo que hizo con los hijos de Aarón. Porque yo no me puedo presentar hoy como si el sacrificio que Jesús hizo en la cruz ya no contara. Entonces Dios va a decir, yo creo que Dios diría, ¿cómo se te ocurre venir a mi presencia sabiendo que la sangre de Jesús te limpia de pecados? ¿Por qué no te limpias y luego vienes? Es lo que yo les digo, no sabemos orar. Cuando vayamos a orar, sé consciente de tu oración. Consciente a qué lugar vas a ir y delante de quién vas a estar. Deja los afanes de esta vida. Deja de creer que tú, si llegaste y en 10 minutos oraste. No. Ni siquiera estás limpiando tu conciencia, que es lo que mucha gente quiere. Ir, limpiar su conciencia y salir como si nada pasara. Pero no hay arrepentimiento, no hay nada. Así no se llega a la presencia de Dios. Hermanos, cuando tú vayas a entrar, Jesucristo fue el que abrió la entrada, pero no para que lleguemos de cualquier manera. Entonces, cuando vayamos a entrar, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Antes de que tú empieces a hablar, perdóneme la expresión, como un loro mojado, tienes que ser consciente de que has pecado. Y esa conciencia de que has pecado te debe llevar a que la sangre de Jesús te limpia y luego tú llegas a la presencia de Dios de una manera totalmente diferente. Nunca podemos pisotear la sangre de Cristo, pero tampoco podemos llegar y jugar delante del Dios Santísimo. Mis amados, tengamos cuidado. La justicia de Dios siempre se cumplirá. Dios es justo por naturaleza, ¿sí? Es tan justo que descargó la ira, ¿sí? No sobre cada uno de nosotros, pero sí sobre su Hijo en la cruz. No podía pasar por alto el pecado. No lo podía pasar. Y aun cuando Él mismo tenía la solución, yo te digo algo, si nosotros no nos acogemos a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la Biblia lo dice, la ira de Dios está sobre nosotros. Y hablábamos la semana pasada que habían 2 momentos de ira, una presente porque la ira de Dios está sobre nosotros y una futura cuando llegue el juicio. ¿Ves? Y hoy quiero que veamos algo muy importante. Y hoy quiero que veamos lo que a muchos les gusta. El amor de Dios. Todo es por su infinito amor. Pero yo no les voy a llevar a que usted coja el amor de Dios y lo vuelva algo mediocre como el amor nuestro. Lo vuelva algo tan limitado como el amor nuestro. Y ya les voy a explicar, perdónenme la expresión, el amor mediocre como el nuestro. Ya vamos a ir viendo, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Y cómo es de diferente el amor de Dios al amor que nosotros realmente damos, ¿sí? Y yo quiero que hoy tomemos con reverencia la palabra de Dios. Que entendamos algo,
Y este es el principio de todo. Que Dios es eterno. Eso es algo que no podemos entender. Nadie puede entender. Miren, si yo les digo algo, que nosotros estamos ubicados al planeta más retirado, más o menos a unos 20,000 años luz, ¿quién entiende perfectamente eso? Levante la mano si hay alguno que lo entienda. ¿Quién se puede imaginar esa distancia? 20,000 años luz. Se puede calcular. Pero ¿quién se la imagina? Si eso es algo limitado, porque estoy partiendo de un punto a otro, entonces ¿quién puede entender la eternidad si no podemos entender lo limitado y nuestra mente es limitada? ¿Ya? Entonces, si yo no puedo entender el amor de Dios, ¿sí? Si yo no puedo entender la eternidad de Dios, lo que sí debo buscar es entender la manera en que Dios ama y no llevar la manera en que Dios ama a mi vago entendimiento. No sé si estoy claro, ¿sí? Miren, hay padres que cuando el niño llora, no, venga para acá mi bebé, tío, ¿sí? No pasa nada. He visto, nosotros estamos preparando un taller para padres. Y he visto unas cosas que yo digo, uy, Dios, ¿es en serio esta vaina? Unos pelados que se tiran. Hace poco una niña que cogía y entró a Walmart y cogía las botellas de champaña y las tiraba al piso y se revolcaba esa niña y hacía de todo, y la mamá ahí, no mamita, venga, no, venga, y no sé qué. Yo decía, no. Pero ¿sabes algo? Esa señora juraba que eso era amor, que estaba amando a su hija. No sé qué irá a ser el futuro de esa muchachita, pero no creo que sea tan bueno. No lo creo. ¿Sí? Alguna vez una de mis hijas me hizo una pataleta. Me fui a la casa con ella, la corregí y le dije, y volvemos al mismo lugar y te me comportas como una dama. Era chiquitica. Me dijo, sí señor. Fuimos, la corregí y la llevé al mismo lugar donde me hizo la pataleta. No, es una princesa. Y dije, ¿dónde pongo esta china? Sí. Pero ¿sabes algo? ¿Tú crees hoy, como está de distorsionado el amor, que Dios nos ama así de distorsionadamente? Mentiras. Mentiras. El amor de Dios también es justicia. El amor de Dios también es justicia. El amor de Dios, ¿sabes qué es? Esa disposición natural de Dios de amar y de entregarlo todo por alguien que no lo merece. Y yo te digo, ¿tú eres capaz de hacerlo? Honestamente, ¿tú eres capaz de hacerlo y entregarlo todo por alguien que no lo merece? Entonces no entendemos el amor de Dios, tenemos que conocerlo. Conociendo el amor de Dios y la manera en que Dios ama, vamos conociendo a ese Dios. Pero en la manera en que yo conozco a ese Dios, yo también entiendo su amor hacia mí y entiendo cómo me tengo que relacionar. Y entendiendo cómo me tengo que relacionar, también voy a darle el verdadero valor al amor de Dios hacia mi vida. ¿Sí? Hoy se ha vuelto tan distorsionado ese tema. Dios te ama, Dios te ama. Y a todo el mundo le dicen, Dios te ama, haga lo que quiera, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y ese término se deterioró tanto que la gente lo entiende así. Tan mal entendido está que hay iglesias de homosexuales creyendo que Dios los ama. Todos rumbo al infierno. Todos. Porque ese no es el amor de Dios. No conocen al Dios verdadero. No lo conocen. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor para ellos es creer que van a ser salvos cuando realmente lo que están recibiendo es derecho, un camino sin pérdida a la perdición. Miren, yo te voy a decir algo. Hoy estás acá
Pero si tal vez por alguna circunstancia llegas a ir a otro lado y llegas a ver o te muestran el amor de Dios distorsionado de otra manera, huye de ese lugar. Busca otro. Porque tenemos que aprender a ver las cosas claras y como son, lo que realmente la palabra de Dios nos dice. El ser humano siempre se ha burlado de Dios. ¿Y sabes cómo se ha burlado de Dios? Creyendo que el pecado nunca va a tener su recompensa. Una cosa es que Dios sea tardo para la ira, no que nunca la va a tener. Ojo, pero cuando Dios es tardo para la ira, está esperando que tú reflexiones y que tu parecer y tu manera de vivir cambie. No está diciendo que eso va a quedar así. Es que te amo tanto, yo que te voy a castigar, hijo, si es que yo te amo. O sea, si fuese un Dios así, Dios me ama tanto que prefiere verme en el infierno que verme en la presencia de Él, porque Él no se puede contradecir. Si Él es santo y yo sigo en mis pecados y me ama y me ama y me ama, que eso es lo que hoy enseñan, ¿sí? Dios te ama tanto que tú puedes vivir tu vida como quieras. Sé libre, sé tú. ¿Sí? Miren, parte del amor de Dios es ver aplicada la justicia de Dios en los que Él ama. ¿Sabes algo? Durante muchísimos años, nosotros ahorita que en la escuela bíblica estamos viendo los profetas mayores y vamos a mirar, y yo quiero enseñarles cuántos años duraron profetizándole al pueblo de Israel. Mira, cambia tu parecer, mira, vuélvete a los caminos del Señor, mira, y dele, y dele, y dele, y el pueblo no, y no, y no. Pues llegó la justicia de Dios por amor a ese pueblo y los envió al exilio. Eso es un amor con justicia. Yo te digo, tú como padre, ¿cómo aplicas el amor con justicia con tus hijos? ¿O no lo conocías? ¿O no sabías que tenías que aplicar ese amor con justicia con tus hijos? ¿Sí? Ese amor de Dios hizo que un fuego consumidor llegara sobre los hijos de Aarón. ¿Y por qué el amor? Porque él dice, yo prefiero que mueran dos, sino que muera toda mi nación. Por la irreverencia, ¿sí? A él mismo. ¿Ves? Por amor terminó con Sodoma y Gomorra. Porque Él es justo y en su justicia aplicó el amor. Y por amor, la justicia más severa fue aplicada a su Hijo en la cruz. Pero es que no es un sencillo amor, ¿sabes? Es un amor que duele. ¿Y sabes por qué duele? Porque Él aplicó la justicia por amor a nosotros. Aplicó la justicia de un inocente por culpa de un poco de paganos como nosotros, para que nosotros lo rechacemos, para que muchos lo rechacen. ¿Tú qué crees que puede sentir un Dios que ama incalculablemente? ¿Gozo? Yo quiero que nos miremos y empecemos a conocer el amor de Dios, y que yo quiera mirar cómo es el amor que yo siento hacia Dios. Miqueas 7:8 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Es misericordia. Pero ojo, la misericordia es algo que nace de Dios. Y Él se complace en hacer misericordia, ¿cierto?
Y dice acá este versículo que acabé de leer, que Dios se deleita en su misericordia. Dígame alguno, si ha leído en la Biblia un versículo que diga que Dios se deleita en su ira. No lo hay. Que Dios se deleita en aplicar la justicia a toda hora. No lo hay. Porque su esencia es amarnos, su esencia es esperarnos. ¿Ven? Vamos viendo ese contraste y estamos entendiendo el amor de Dios. La inclinación de Dios es hacia la bondad siempre. Y hay muchas evidencias en la palabra. Una de ellas es cuando envía a Jonás a Nínive. ¿Ustedes saben qué le hacía Nínive al pueblo de Israel? Los hacían comer de su estiércol. Y aún así le dice a Jonás, ve y predícales. ¿Qué pasaría si Dios le dijera a ustedes, ve y predícales bajo una condición, si nosotros fuéramos como Jonás? ¿Irían? Nos costaría, somos igual que Jonás, nos costaría, obviamente. Pero ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios con un pueblo. Ese es el Dios que yo quiero que tú conozcas. Cuando tú dices, es que Dios no me perdonará esto, es que yo no creo que Dios me perdone. ¡Ey! ¿Qué Dios tienes tú? ¿En qué Dios crees? Porque no es el bíblico. Si hay un genuino arrepentimiento, llega, acércate a Él. Acércate a Él. Esa era la introducción. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice en la Biblia de las Américas: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahí empezamos, pero yo quiero que miremos algo. Estamos hablando acerca del amor de Dios, ¿verdad? Pero a pesar de que estamos hablando del amor de Dios, no quiero dejar pasar por alto algo que acá dice. Dice, amados, amémonos los unos a los otros. ¿Sí? Alguna vez cuando yo hablé acerca del fruto del Espíritu Santo y hablaba acerca del amor, creo que la gran mayoría nos rajamos. Porque aparentemente cuando me habla de aquí, de amémonos los unos a los otros, no está discriminando. Y cuando digo no está discriminando, es que no me está diciendo tienes que amar más a tus familiares, a tus amigos, no. Incluso al que te ha hecho mal. ¿Y eres capaz de amar así? Y dice, porque el amor es de Dios, viene de Él, ¿sí? Y todo el que ama, ojo, aquí viene algo muy importante, dice, y todo el que ama es nacido de Dios. Y en el que no ama, no es nacido de Dios, así de sencillo. O es blanco o es negro, no hay aguas tibias. Y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es por eso que es tan importante que nosotros conozcamos y entendamos el amor de Dios. Mira, cuando nosotros logremos entender la cantidad de amor que Dios derramó hacia cada una de nuestras vidas, eso nos va a llevar a algo: a amar más a Dios, a ser más conscientes en cuanto a cómo debo amar a Dios, ¿sí?
no a ser gratos, no la gratitud no implica un verdadero amor. Yo puedo ser agradecido con alguien a quien no conozco, pero no necesariamente lo tengo que amar, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Entonces acá que nos muestra el pasaje, que Dios es amor y esa es la esencia en él mismo. No es que Dios tiene amor, no. Porque si yo digo Dios tiene amor, estoy desbaratando toda la esencia de Dios. Dios es amor en esencia, ¿sí? Ahora hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque es que si yo digo que Dios tiene amor, yo estoy hablando de la conducta de Dios, ¿sí? Y no de la esencia de Dios. Entonces, cuando yo digo que Dios es amor, esa es su esencia. Amar, 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 amar. Siempre, esa es su esencia. Dios te ama. Y a Él no le importa lo que tú hayas hecho. Dios te ama. Pero no quiero mostrarles el amor que muchos muestran ahí, es haz lo que tú quieras. No es así. Dios no te ama de una manera accidental, sino porque esa es su naturaleza. Amar, amar. Y aún la disciplina es una expresión del amor de Dios. Aún la dificultad es una expresión del amor de Dios. Días pasados yo estuve visitando a un familiar, una persona que quiero mucho, ¿sí? Y tiene una enfermedad bien compleja, bien compleja. Y yo lo miraba y él quería de todo menos con Dios. Cuando yo lo miraba, yo decía, Dios, qué misericordia tan grande la tuya. ¿Sí? Desafortunadamente tener que llevarlo a una circunstancia así difícil para que él te voltee a mirar, eso es amor. Eso es amor. ¿Cuántos de ustedes quisieran algo así para un hijo tuyo? ¿Cuántos lo harían? Tal vez casi ninguno. Pero ¿sabes algo? Dios lo hace porque Él no quiere una eternidad para esa persona en el infierno, sino una eternidad en el cielo. Es que la esencia no es acá lo terrenal. Tenemos que meternos en la cabeza que la esencia está en lo eterno. Entonces el amor de Dios evidenciado en medio de esa dificultad es diciéndole, hey, puedes tomar una decisión acá. Ahí es el momento de tomar una decisión. Esa es la misericordia. Ese es el amor. Y es tan grande esa misericordia porque a Dios no le importaba cuánto hubiese pecado. La oportunidad estaba. Y sabes algo, nuestros padres nos disciplinan de acuerdo a sus propios juicios. ¿Alguna vez a alguien lo han castigado injustamente? Levante la mano. No, a mí, una vez. Bueno, alguien dice que toda la vida, ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el amor del Padre, pero no obra con la misma justicia que Dios obra. ¿Sí? Ellos obran en una justicia natural, lo que para Él cree que es justo. ¿Sí? Y muchas veces se descachan, y a veces se descachan feo. ¿Ves? Pero la justicia de Dios no es así. Cuando Dios aplica su justicia es porque detrás de la aplicación de esa justicia viene algo grande. Viene algo mucho más beneficioso para nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar la vida de esa manera. Cuando Dios aplica la justicia, ¿sabes qué está diciendo? Yo quiero que tú participes de mi santidad. Es una invitación de Dios a participar de su santidad y de una manera eterna. Era lo que yo les decía cuando enseñaba acerca de la creación. Por ejemplo, nosotros vemos, la montaña, todo el verde, hermoso.
Pero tú te puedes imaginar cómo es el cielo. ¿Tú algún día te has puesto a pensar cómo es el lugar donde Dios habita? Miren, cuando a una persona le dictaminan una enfermedad terminal y le llegasen a decir no hay nada más que hacer, durísimo, muy duro, porque eso es como si tuviera una sentencia de muerte de aquí a un tiempo programado. ¿Sabes cuál es la esperanza de esa persona? Que si recibió al Señor, el lugar a donde Dios la va a llevar es mucho, pero mucho mejor que todo, que el lugar más hermoso que pueda haber en esta tierra. ¿Ven? Pero son maneras de pensar y eso uno piensa así cuando conoce a Dios. Con frecuencia nosotros interpretamos el amor de Dios como una indulgencia para pecar. La gente cree que el amor de Dios es permiso para pecar. Ay, no te castigo, no te voy a corregir. Porque es igual, yo mentalizo, rebajo la mente de Dios a mi mente. Hijo, no te castigo esta vez. Hijo, no te corrijo esta otra. Hijo, y cuando menos piense tiene un grandulón de 40 años en la casa sin querer hacer nada, ¿sí? Pero produciendo poco. Hijo, eso es amor. Es que te amo tanto. Se tiró al chino. Eso no es amor. Y eso no es la manera en que Dios piensa, ni es la manera en que Dios actúa. Entonces, cuando Dios no hace disciplina inmediata, esa indulgencia no es un permiso para pecar. Pero otras veces nos vamos a todo lo contrario y creemos que la disciplina de Dios, ¿sí?, es un juicio contra nosotros. Es que Dios me está castigando, ¿sí? Entonces cuando a la gente le vale, es que Dios me está castigando. A ver. Eso es no conocer a Dios. Miren, hoy en día el enemigo es muy astuto. ¿Y saben cómo es la astucia del enemigo? El enemigo está haciendo que a los padres se les prohíba corregir a sus hijos. Miren, los de mi generación, los de mi generación, ¿sí?, teníamos una característica, o tenemos una característica, y es que respetamos la autoridad, ¿sí?, porque nos enseñaron eso. Y al que le enseñan a respetar la autoridad, le facilita respetar a Dios y lo ve como autoridad. Y al verlo como autoridad, lo respeta. Hoy en día, ¿qué hace el enemigo mediante todas esas leyes? Es que el hijo ya no ve al padre como autoridad. Y peor aún, hay padres que dicen es que yo soy amigo de mi hijo. ¡Estupidez! Porque el chino tiene un amigo pero es huérfano. Usted es padre. ¿O es que el amigo ama más que el papá? Yo no creo. No creo. Usted será padre y será padre toda la vida. Que usted puede aconsejar a su hijo que lo va a escuchar. Sí, claro, esa es su función. ¿Sí? Hoy en día, cualquier tipo de corrección es vista como una ofensa. Si es vista como una ofensa, la corrección del padre que trabaja para llevar el sustento a la casa, ¿tú te imaginas ese pelado cómo puede ver la corrección de parte de Dios? Como una ofensa hacia él. Mire que todo parte de cómo tú como padre aprendes a educar a tu hijo. Si tu hijo no te respeta como padre, ¿tú crees que va a respetar a Dios? ¿De qué manera crees que lo va a respetar? Si no respeta a su madre, ¿cómo va a respetar las autoridades? Y Dios es autoridad, gústele al que le guste. ¿Ven? ¿Ven cómo
las leyes se empiezan a maquilar de tal manera que el ser humano pierda el contexto que la palabra de Dios nos enseña en el hecho de ser padres. ¿Por qué? Porque tampoco veremos a Dios como un padre. Así de sencillo. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú seréis cortado. Cualquiera que vea esto dirá: uy, no, yo no quiero ese Dios. ¿Sí? Porque muestra un Dios tirano, impositivo, ¿sí? Pero dejan de lado que es que Él es santo, 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 ¿sí? Y acá le está diciendo: hey, la severidad para con los que cayeron, pero para ti, dice la palabra, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. Permanezcamos en Él. En Él. Yo te voy a hacer una confesión, miren. Esto es algo que Dios me pone en el corazón. La familia de mi papá tuvo 5 hermanos. Digamos que, bueno, uno de ellos no tuvo hijos, 4. 4 generaciones. Tuve un tío que practicaba brujería. ¿Sí? Y esa generación, ninguno conoce a Dios. Tuve otro tío que le costó, pero cuando llegó verdaderamente al camino del Señor, se mantuvo. Y hace poco le comentaba a alguien una foto de 51 personas, 50 cristianos, generaciones para el Señor. Otra parte de la familia radicada, ninguno, por ahí simpatizantes. Todo parte de ti. Si tú como padres conoces a Dios y conoces del amor de Dios, impartirás a tus generaciones. Vas a impartir. Miren, yo le firmo al que sea: padres tibios, hijos fríos. Padres tibios, hijos fríos. ¿Y tú no te das cuenta que es una eternidad para tu hijo? Tú no le estás dando el valor a eso, esto que tú ves, esto que, miren, conozco gente que lo único que tiene es plata, pero está marcado ahí a su destino. Su destino eterno está más marcado que un carajo. Tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Y qué le vas a dejar a tus hijos? Es eso. No pienses en el hoy, pienses en la eternidad, por favor. Deja esa tibieza, hermano. Ya es hora de que te metas con el Señor, que lo conozcas. Dios nos amó demasiado. John Stone dijo: el amor de Dios es lo suficientemente ancho para alcanzar a toda la humanidad, lo suficientemente largo para durar hasta la eternidad, lo suficientemente profundo para alcanzar al pecador más depravado y lo suficientemente alto para exaltar a ese pecador hasta los cielos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Es muy cierto cuando se dice que al que más pecó y Dios rescató, ese ama más. Miren, el amor de Dios es incomparable. Nosotros no tendríamos cómo comparar ese amor con algo natural, porque no hay nada natural que se asemeje al amor de Dios. Lucas 23:34. Dice, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y echaron suertes y repartió entre sí sus vestidos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la vida nos aprieta, nuestro amor cambia. Porque cuando vienen las dificultades, mamera ir a culto. Sí, es que Dios no me escucha. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué? ¿Qué? Cuando Judas fue probado, vendió a Cristo por 30 monedas. Lo apretaron un poco, le pusieron la tentación y vendió a Jesús por 30 monedas. Cuando Pedro fue tentado, el que había dicho que estaría con Jesús hasta la muerte, lo negó 3 veces. Y más aún, la última vez que lo negó, maldiciendo. Cuando los 10 apóstoles fueron probados, abandonaron a Jesús y lo dejaron morir solo. ¿Cómo es nuestro corazón cuando es probado? ¿Cómo es? Pero Cristo dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando todos lo abandonan, Cristo amó a los suyos hasta el final. Y Él te ama a ti y a mí, y nos amará hasta el final. Tú no sabes cuánto te ama alguien o cuánto amas a alguien hasta cuando la vida no te ponga a prueba. Ahí sabrás de qué eres capaz. Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Entregando. ¿Qué está entregando? A su Hijo. Bueno, es que Él tiene muchos. No, a su único Hijo. A lo que Él más amaba, lo entrega por una humanidad pecadora. Y Primera de Juan 4:10 dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esa es la mayor manifestación de amor. Créame, ninguno de nosotros es capaz de amar medianamente a lo que Dios nos amó. Miren, Dios envió a su Hijo a un mundo de rechazo, de corrupción, de mentira. O sea, estaba viviendo en un lugar santo para venir a vivir en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. ¿Tú te imaginas el Espíritu de Jesús cómo se sentía? ¿Cómo se sentía Él en su interior? Andando en medio de tantos pecadores, cuando el lugar donde Él estaba era santo, 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 porque habita el Dios Todopoderoso. 33 años viviendo bajo esa angustia, solo esa angustia. Y aún así tenía la capacidad de amar. Debe haber sido difícil moverse en medio de hombres tan pecadores. Lo difícil no era que lo iban a crucificar, Él lo sabía de antemano. El amor de Dios es eterno porque forma parte de su esencia. Desde siempre, desde los tiempos, desde la existencia de Dios existe el amor. Es lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. No ha habido un solo momento de la eternidad. Miren lo que dice Dios. Miren, es Dios hoy diciéndote a ti y a mí, hombres y mujeres pecadores. Mire lo que nos dice el Señor. Con amor eterno te he amado. Ponle tu nombre. Javier, Ramona, no sé cómo te llames. Ramona, con amor eterno te he amado. No ha habido un solo momento de la eternidad donde yo no hubiese pensado en ti y que no te hubiese amado.
ni un solo momento de la eternidad en que no hubiese pensado en ti. ¿Conoces hoy un poco más del amor de Dios? ¿Te has dado cuenta cuánto te ama Dios? Y yo te pregunto, ¿vale la pena que sigas viviendo como sigues viviendo? En cambio de transformar tu vida en amor, en compensación a ese gran amor. El Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Siempre te amo, siempre. Y esto me enseña algo muy importante, y es que el amor de Dios nunca dependió de cómo eras tú con Él, porque Él te amó desde antes de que tú nacieras. Desde antes de que tú pudieras hacer algo por Él, Él ya nos amaba. Es decir, no necesitamos hacer nada para que Él nos amara. Él nos amó porque Él es amor, porque a Él le nació amarte. Dios nos amó con la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Sabes algo? Dios vio nuestros pecados y aún así nos amó. Dios vio tu pecado y el mío, y aún así Él nos amó. A Él no le importó. El amor de Dios es independiente de a quién va dirigido, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Primero me amó y luego nos creó. El amor de Dios es sacrificial. ¿Y saben por qué es sacrificial? Porque entregó lo que Él más amaba, a Jesucristo, como un sacrificio vivo para el pago de nuestros pecados. Y dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, mire, obediente en medio de la muerte, ¿sí? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló tolerando el rechazo de los hombres, la calumnia de las autoridades. Pero ¿sabes algo? Hoy sucede lo mismo. Hoy Jesucristo es objeto de burla, de rechazo. Yo quiero que recuerdes esto. Para recordar, llévate esto, alguna de estas. Dios, esto es de parte de lo que he dicho. Dios se deleita en su misericordia. Y en ningún lugar de la Biblia encontrarás que Dios se deleite en aplicar su justicia o en derramar su ira. Él se deleita en amar. En amar. Dice la palabra: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tanto amas? Pero ¿sabes en qué consiste amar verdaderamente? Enséñale a tus hijos el temor a Dios. Ahí le estás mostrando verdaderamente que lo amas. Enséñale a tu hijo que Jesús entregó la vida por él. Enséñale los caminos de la salvación y no los lleves a los caminos de la perdición. No olvides que cuando decimos que Dios es amor, no hacemos referencia a su conducta, sino a su esencia. Esa es la esencia.
Todo lo que Dios hace está equilibrado en torno a su amor. Tanto la bondad, la misericordia, la gracia, como la disciplina. Acepta la disciplina de Dios, porque eso es amor. Porque el Señor al que ama disciplina, dice la palabra, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué preferirías? ¿Que nunca te azotaran, pero tampoco jamás llegar a ser hijo de Dios? ¿Tú te has puesto a pensar qué es la eternidad? Partamos de ahí. ¿Tú has pensado alguna vez eso? ¿Qué sería? Ni siquiera piense que es una eternidad. 70,000 años en el infierno. ¿Has pensado alguna vez eso? 70,000 años en la presencia de Dios. Y eso no es eternidad, obviamente. Pongámoslo a nuestra mente limitada. ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres eso para tu vida? Ha llegado el momento de conocer el amor de Dios. Ha llegado el momento de conocer a ese Dios que me ama. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, lo dice Hebreos 12:10. Y en todo el amor de Dios, la Trinidad está presente. ¿Sabes cómo? El Padre nos eligió desde la eternidad pasada. Sin conocerte, sin saber, sin que tú pudieses decir, Padre, te amo, Él ya te amaba. Sin que nosotros tuviésemos la más mínima expresión de amor, Él nos amó primero. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Nunca te presentes mal delante de Dios en amor. Entonces el Padre me ama desde antes de la eternidad. Y el Hijo, mire lo que hace el Hijo. El Hijo nos justifica en la cruz. Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos dio vida al nacer de nuevo, preservándonos hasta el final. El Espíritu Santo me enseña la palabra. El Espíritu Santo me da a conocer al Hijo en toda la Trinidad y en todo el verdadero amor de Dios. En verdad, dice la palabra, Jesús dijo, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si hay alguien que siente que no ha nacido de nuevo, sí, y quisiera tomar una decisión por el Señor, este sería un buen momento para hacerlo. Pero si todos han nacido de nuevo, también es un buen momento para reflexionar de verdad de cuánto te amó Dios. Y yo te digo, justifica que sigas viviendo esa vida tan pasiva. Que sigas viviendo esa vida como si lo que Dios hizo no importara. ¿Es en serio? Yo creo que el conocer a Dios nos tiene que llevar a verdaderamente cambiar y activarnos. Conocerlo más. A vivir para Él, que lo entregó todo. Todo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.